Es urgente hablar de los ausentes, es urgente hablar de las ausencias. Es tiempo de hablar de aquellas que siempre se equivocan. Es urgente hablar de la libertad. Es importante de interrogar a los ausentes, aquellos que viven sin democracia en general. La democracia está siempre. La Escuela para la Reconstrucción de la Memoria Histórica es un modelo de intervención y metodológico con el cual venimos desarrollando los laboratorios de formación y creación que hemos estado ejecutando con el Ministerio de Cultura. Esta es una propuesta que se cimienta sobre la pedagogía de la expresión o la pedagogía del arte para el arte, y eso implica generar procesos de formación desde elementos artísticos para construir también objetos y elementos artísticos en las personas que participen, y esto viene transversalizado por todo el ejercicio de la memoria a partir de unos elementos de las lecturas sociales y de digamos, toda esta carga histórica de violencia que ha enmarcado estas zonas donde desarrollamos el proyecto. Este año trabajamos en 3 municipios, en el Carmen del Chucurí, en San Vicente del Chucurí y en Barrancabermeja. Todo el proceso, que duró cerca de 6 meses y que implicaba que el equipo de Teatro El Paso fuese hacia las zonas a trabajar con 75 personas en total, pues permitió unos encuentros en los que se fortalecieron en la parte formativa todo lo que tiene que ver con herramientas y elementos técnicos del quehacer escénico. Observen ahí su cuerpo, qué es lo que tienen que hacer para comprimirse, apretar, centrar su energía. Si nosotros a esto lo metemos en un contexto en el que el fotógrafo está tomando fotos y de pronto un clic congela la realidad y volviéramos a empezar de cero, no sería lo mismo, el mismo recurso del tejido de Penélope. Sería como mediante la fotografía logramos hacer un paréntesis en el tiempo y generar la espera interminable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hablamos de metodología. Bueno, eso se fue transformando un poco a medida que fuimos fui interiorizándome con la gente del Carmen del Chucurí y el contexto en el que me encontraba. Particularmente en el Carmen no había habido un contacto previo con el teatro. Nunca habían visto teatro la mayoría, ni habían tenido contacto con las artes escénicas, ni desde la formación, ni desde la experiencia de vivir el teatro en el contacto y la interacción directa con el público. Con lo cual empecé a trabajar más la idea de un reconocimiento del cuerpo, de sí mismos, de cada uno con su cuerpo, con su estructura ósea, con sus músculos, con el espacio, con el entorno, con cómo me relaciono con el otro. A través de diferentes ejercicios y de herramientas que me proporciona el teatro, que es un arte en la que el cuerpo está directamente involucrado. Guerra, injusticia, sufrimiento, maldad, indignación, obligaciones, traición, deshonra, venganza, tiranía, infidelidad, crueldad, suplicación, destierro y violación. Shakespeare y Titus Andrónico en ese contexto. Complicado desde varios aspectos, pero muy interesante. Uno de esos aspectos es que la franja etaria con la que yo trabajé era de edades de gente muy joven. Tenía muchos niños, entonces por ahí trabajar estas temáticas y estas problemáticas era complicado, pero fue muy interesante. En principio, un tema como el de esa obra, que si bien aquí se trabaja la guerra, podríamos ampliarnos y no hablar directamente de la guerra, sino de la violencia en esos contextos. Violencia que en el Carmen del Chucurí estos jóvenes no vivieron directamente, pero que fue transfiriéndose de generación en generación inevitablemente. La han absorbido a lo largo de la historia.
Y de pronto hoy de eso no se habla y empiezan a aparecer situaciones en las cuales los niños dicen, no, eso acá no pasa, esas cosas nunca suceden acá, no, este tema no se toca, no, acá no pasa. ¿Y cómo? Dirigiendo el análisis y la reflexión a partir de una obra o de una película, en este caso Titos Andrónicos de Shakespeare, esa reflexión nos va guiando a decir, no, sí, acá sí pasa, o a mí me pasó que, y se hace una transposición directa entre la ficción y la vida. Sí, cuando, por ejemplo, entierran al muchacho, que le echan tierra en la cara y en el cuerpo, pues relaciona bastante con algunas personas que los mataran y luego los enterraran en hoyos que hacían los asesinatos. Tito sufre con lo que es las muertes y mi papá perdió 6 hermanos en lo que fue la guerra. Soy Tito Andrónico, padre de 25 hijos, 21 muertos en la guerra a manos de los godos, y Lavinia, mi única hija mujer. ¿Quién puede vivir con la vergüenza de la guerra? Descansa aquí, Lavinia. Ya habrá tiempo para la venganza. Pues me identifico en algunas que muchas veces nos dejamos vencer por otras cosas. Y no sé, como que nos rendimos y vemos que los demás son más, entonces uno como es individual, creemos que por eso nos podemos dejar vencer y derrotar de todo. Tiene cierto parecido a lo que le pasa a Lavinia, de que a Saturnino la va a mutilar, le va a cortar la lengua y todo eso porque, por ejemplo, antes no se podía decir nada, como si les cortaran la lengua, literalmente. ¡Te violaré! ¡Te mutilaré! ¡Y cortaré tu lengua para que no lo digas a nadie! Lo hemos ensayado tantas veces, con los pies a la altura, a la distancia de las caderas, con las rodillas desbloqueadas, la columna vertebral dirigida hacia el cielo, presencia, proyección, ¿sí? Y vamos a tratar de generar una energía en el brazo. Bueno, la metodología que implementamos para el laboratorio en San Vicente del Chucurí fue desarrollar una serie de talleres en la cual pudiéramos, digamos, hacer una formación integral con los y las jóvenes de San Vicente, donde pudiéramos tener una formación en actuación, una formación en voz, también trabajamos algo de dramaturgia y sobre todo con un componente muy fuerte que es el cuerpo. Trabajamos desde la danza, desde diferentes expresiones, desde la danza butó, la danza contemporánea, la danza afrocontemporánea. Y sobre todo hicimos pues como un trabajo de entrar en conciencia en el cuerpo, que los y las jóvenes tuvieran como la posibilidad de reconocerse a sí mismos a través de sus posibilidades y sus límites corporales. Y a partir de allí también como experimentar, digamos, la vida misma, cómo ellos conocen y reconocen su contexto, cómo lo viven, cómo lo apalabran. ¡Egoísmo! ¡Venganza! ¡Poder! ¡Justicia! ¡Dominio!
ambición, crueldad, audacia, furia, envidia, ¿Qué me genera montar Tito Andrónico? De repente miedo, de repente también resistencia, de repente una manera de hablar de lo que nos pasa y lo que nos acontece desde Shakespeare. Porque pues Shakespeare será muy clásico, pero digamos que sus historias se siguen repitiendo a través del tiempo y seguimos sometidos bajo un montón de asesinos, un montón de dinámicas de violencia, de sangre, de muerte que están perpetuadas, digamos, en la historia de nuestro país, y eso ha marcado nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de estar. A veces me sorprende como la violencia que a veces hay en los chicos para responder a ciertas cosas, que ellos no se dan cuenta que eso es producto de una historia violenta que traen de muchos años atrás, pero que bueno, acá estamos de nuevo contándole al pueblo que acá estamos, que eso somos y que estamos dispuestos también a reconocer esa historia que somos, esa memoria que somos. La relación que yo puedo rescatar del trabajo, de la obra de Tito Andrónico, se asemeja mucho a la realidad que vivimos nosotros los chucureños, en tiempos atrás, en tiempos de la violencia, cuando literalmente se picaba a la gente a machete, cuando se tiraban por las barrancas o por los chures, como se les llaman acá, y así se desaparecía la gente de la noche a la mañana y no pasó nada, nadie podía decir nada y se podía decir que era algo cotidiano. Entonces, y generalmente la gente ya lo aceptaba y era algo común. No afectaba dentro de la vida social ya como hoy en día, sino que se acostumbró la gente a vivir bajo ese yugo, el yugo de la violencia, de las desapariciones, y simplemente tocaba callar, porque si no, como el cuento, era uno más que se iba al chure. Al principio, obviamente, no era capaz de trazar una analogía entre Tito Andrónico y la realidad que se vivió en este pueblo hace algunas décadas. Luego, con un poco más de estudio, uno se da cuenta de que esa obra sangrienta, en donde hay muchas pasiones negativas como la venganza y el odio y el rencor, es lo mismo que uno encuentra aquí en Colombia y es también lo mismo que nos ha consumido en esta guerra horrible que ya lleva muchísimos años. Tengo que estar muy atento de eso, porque no soy yo solo, y mi ego y mi grandilocuencia como actor las están en juego, sino que está en juego todas. Entonces, si uno lo asume, si no lo sé, lo repito, si no me la llevo bien con mi compañero, tengo que aprender algo con mi compañero, tengo que aprender de él y enseñarle a ellos. Entonces, ese es no es más, no es un llamado, trabajo y disciplina, trabajo y disciplina. Partimos de la pedagogía de la expresión, basados en un texto sobre una escuela para la reconstrucción de la memoria histórica. Realizamos un entrenamiento del actor, un entrenamiento en su parte corporal, en su parte física, un entrenamiento en su parte sensorial, un entrenamiento del actor en la actuación, en la respiración, en la voz, y por supuesto empezamos a entrenarlo para crear escenas, imágenes escénicas, metáforas, para que empiecen a construir técnicas como la línea de transgresión, que empiecen a repensar la memoria emotiva, que empiecen a rediscutir sobre las técnicas existentes en el teatro, partiendo desde el contexto de cada uno de ellos.
también reflejado como el maltrato hacia la mujer, como una como que estuvieran violando a nosotros, violando nuestros derechos. Es como, primero me impuse, pero en ese momento surgió algo, no sé qué, que terminé derrotada. Y trabajar en Barrancabermeja es muy significativo porque ha sido uno de los lugares, ciudades del país más violentado por uno u otro factor, sector armado. Y eso se ve en la memoria de estos chicos que, pese a que quizás a algunos no les ha tocado tan de frente la violencia, por supuesto, no les ha tocado tan de frente la violencia, por supuesto se ha visto en su memoria, se ha visto en sus cicatrices, en su cuerpo, en los abuelos, en los padres y en su contexto, que es un contexto bien difícil en el que viven. Una escuela para la reconstrucción de la memoria no solo pretende que la memoria sea expuesta desde un contexto, trayendo a colación la obra de Titos Andrónicos de William Shakespeare y colocándola en el posconflicto, como una obra del posconflicto. ¿Qué queda después del posconflicto? ¿Qué queda después de lo que sucede con Tito? La venganza, la muerte, seguirán reinando. ¿Qué quedará después de este posconflicto que está viviendo Colombia? ¿Qué queda después del proceso de paz, de la negociación? Unas venganzas, unas muertes seleccionadas, algo aceptable, algo no aceptable. Es muy significativo este tipo de proyectos para la comunidad, incluso para uno como pedagogo, porque genera un proceso de enriquecimiento cognitivo, de enriquecimiento actoral y por supuesto el compartir con estas comunidades no solo conocimientos, sino también su vida, sus preocupaciones, sus nerviosismos, sus alegrías y todo aquello que nos permita de una u otra forma repararnos, recuperarnos, que nos permita verdaderamente llegar a puntos de sanación y de reconstrucción de una especie de tejido memorial. Una mesa de diálogo. Sí, una mesa de diálogo. Sí, una mesa de diálogo. Es una obra que realmente lo que hizo fue retrotraer una realidad de alguien que la imaginó en su tiempo y simplemente se aplicó a una realidad que hoy en día la podemos vivir físicamente. Hace muchos años la gente aquí en Barranca no podía salir a la calle así como así, sino que había mucha guerrilla, o sea, se veía mucha guerra. Mi abuela me contaba que donde ella vive había mucha guerrilla, había muchos paramilitares y siempre tuvieron como ese conflicto o esos desplazamientos de un lugar hacia otro. La venganza en Barranca y en todas partes de Colombia siempre va a estar presente y nunca se va a acabar porque después de la guerra quedan heridas y a raíz de las heridas nace más guerra y guerra y guerra. Esas cosas malas que nos pasaron, pero a la vez sensibilizarnos para que estas cosas no nos vuelvan a pasar. Es que su cuerpo que está trazado de relatos conscientes e inconscientes, que ha vivido unos contextos presenciales, heredados o no, se manifiesten a través del teatro y el teatro sea una herramienta para poder manifestar, mostrar, explorar, comprender y caminar nuestra existencia. Con esa revisión empezamos a mirar también que era necesario, y lo conversábamos con la gente y los participantes, que era necesario hablar sobre lo que está viviendo Colombia en este momento, porque el ejercicio de memoria implica eso, revisar qué hay hacia atrás, mirar qué tenemos hoy y desde ahí plantear una visión utópica del futuro. Es una temática en la cual nosotros los ucranianos tenemos que estarla viviendo permanentemente hoy por hoy, cuando estamos buscando la paz en nuestro país. Reconocer quiénes fuimos, quiénes somos, qué va a pasar de nosotros ahora con el nuevo proceso de paz. Una enseñanza más, y no estén por ahí calle arriba, calle abajo. Esto nos deja muchas enseñanzas y muchísimas gracias. Y nombres propios escuchados aquí en el momento preciso de la muerte, o sea, no olvidar quiénes somos. Quienes estuvieron con nosotros también en este plano de la tierra y que ya no están. Y cómo no olvidarlos, y qué más que este lenguaje universal que se llama el teatro. Ojalá no tuviéramos que contar estas historias tan dolorosas, ojalá que no tuviéramos que contar, pero nos toca y hay que hacerlo.
y que sean los jóvenes los que tengan el compromiso de no olvidarnos de esta guerra absurda que no nos deja absolutamente nada. De cabellos de oro, de vientres de perlas, labios de rubí. Era necesario hablar a través de este proceso de lo que está pasando en Colombia. Estamos hablando hoy en día del posconflicto, es una palabra que se ha introducido de una manera muy fuerte en todo nuestro lenguaje cotidiano. Estamos en procesos de diálogos de paz. Entonces, Tito Andrónico es una obra que nos habla de eso, nos habla de lo que sucede después de una guerra entre godos y romanos, y ese proceso de analogía nos pareció muy importante para trabajarlo como ejercicio teatral. Por eso quisimos abordarlo. Porque realmente lo que hay en discusión no es, aparte de todos estos elementos de todo lo que implica la guerra, pues está lo otro, es cómo resolver lo humano, ¿no? Y Shakespeare hace una lectura muy interesante de lo que sucede después de una guerra a través de este Tito Andrónico, y por eso quisimos ajustarlo. Siempre hemos visto y hemos acogido con el corazón y abiertamente todas las propuestas que puedan llegar de otras partes del país a enriquecer la vida cultural y artística del municipio, ya que pues los saberes de los maestros locales tal vez son buenos, adecuados, pero cuando vienen saberes de afuera, de personas que tienen unos procesos más, tal vez de más años, más profundos, o que pueden complementarse bien con los saberes locales, para nosotros eso nos parece pertinente y que alimenta la vida cultural del municipio, fortalece los procesos que hay localmente y en últimas enriquece a los mismos jóvenes que participan de estos procesos, a las mismas personas que se vinculan a ellos.